Bueno, saludos. Mi nombre es Carlos Santiago Escobar, del Diplomado de Docencia. Un saludo muy grande y bueno, entonces yo soy solo, ¿cierto? Tengo muchas complicaciones con el tema del horario y con el internet, entonces tengo unos espacios diferentes a los compañeros. Bueno, de primera instancia, pues muy interesantes los videos, muchas ideas se le van generando a uno para el ámbito y los métodos de enseñanza para los estudiantes. Entonces, en el primer video que se busca mirar la diferencia o la relación, perdón, que existe entre currículo y calidad, en el segundo video de aprendizaje y calidad y en el tercero de docencia y calidad, pues comenzando con el video número 1 de Ángel Díaz Barriga, eh, empezaría como, pues claramente no estuvo el currículo pues definido textualmente, pero con todo lo que hemos percibido en el diplomado y con lo que hemos visto en estos videos, se puede decir que el currículo es como decir la propuesta educativa de cómo se van a formar los estudiantes, ¿cierto? Entonces, como propuesta es algo macro, es algo que como se ha mencionado, debería de tenerse en cuenta qué había antes, ¿cierto? Cuáles son las necesidades o condiciones propias de este momento para empezar a hacer lo que puede ser una reforma, un cambio o una adecuación, como se plantea en este video, ¿cierto? Donde dependiendo de las necesidades propias de la región o la zona de incidencia de la institución de la cual va a ser el currículo, la reforma, pues dependiendo de esas necesidades, puede ser desde una reforma que viene a ser un manejo más grande de todos los cambios que se van a generar, o un cambio o una adecuación, ¿cierto? Que pueden ya ser una reforma como un cambio grande, un cambio como mediano y una adecuación como un ajuste, dependiendo de lo que se necesita. En esta parte del currículo me pareció muy importante tener en cuenta, como afirmaba Tyler, ¿cierto? Que no puede producirse, no se puede generar un currículo solamente teniendo una sola fuente para elaborarlo, ¿cierto? Sino que se tiene que también tener en cuenta otros puntos de vista, otras situaciones y también el ámbito propio de la institución que vaya a desarrollar esta propuesta educativa, ¿cierto? Eh, también se habla como tener esa importancia, no solamente en ese propuesta educativa, sino que esa propuesta educativa lleva consigo un plan de estudio, ¿cierto? Y ese plan de estudio que no es el currículo, pero que el plan de estudio se acomoda a ese currículo, pues empieza a haber también es importante tener en cuenta cómo va a ser esa didáctica y esa didáctica que se va a desarrollar dependiendo de las necesidades y del estudiante que es nuevo, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de calidad, en esta parte del primer video es muy interesante la forma en que él plantea, uno, el cambio del tipo de estudiante que tenemos hoy en día, que como lo habla él, es un estudiante flotante, un estudiante que su concentración es muy diferente, el atractivo sobre la información está enfocado a de unas maneras diferentes y que ya el aula de clase no puede ser esa clase magistral directa, ¿cierto? Entonces, eh, Ángel Díaz recalca mucho en esa parte de como plan o como didáctica de para qué sirve lo que vas a aprender hoy, ¿cierto? Que esa es como la finalidad de que el estudiante desde que empieza a ver el tema necesita saber cuál es su finalidad, ¿cierto? Y conocer esa finalidad hace que sea atractivo para él seguir en esto. A pesar de que me estoy metiendo en la parte más de aprendizaje, ¿cierto? Que es la parte del video 2, pues también está inmerso en el video 1 en un alto porcentaje, ¿cierto? Pero también revisan no solamente esa parte de aprendizaje, sino que también evalúan la calidad, mirando la calidad a partir de cómo debería de ser el docente
o la persona que está trabajando, que ahí se cuestionan si nosotros como docentes somos empleados, ¿cierto? O somos profesionalistas, con una diferencia muy grande donde el empleado no es de pronto la persona necesaria que necesita un estudiante para hacer su proceso de educación, sino un profesionalista, donde no mira su trabajo como si fuese un horario ni fuese algo que tuviera que cumplir, sino que constantemente se está replanteando y replanteando si el estudiante en ese presente está aprendiendo lo que debe aprender, que es necesario para su futuro desempeño pues laboral. Y que además de eso, ve una cosa que fue muy transversal en los tres videos, es que tener en cuenta es el estudiante por sí mismo, ¿cierto? Entonces, que el estudiante no sea un grupo grande, ¿cierto? Como mencionaba en el segundo video, que en el segundo video se decía que se están hablando ya de grupos muy grandes, donde no se puede tener ese conocimiento propio de la situación específica de cada estudiante para uno lograr generar, ¿cierto? A través de ser profesionalista, generar estrategias específicas que se acomoden o se ajusten a ese joven o a esa persona, perdón, a esa persona en ese momento específico, bajo sus condiciones específicas. ¿Cierto? Entonces, todo esto que estoy mencionando, a pesar de que es una combinación entre las didácticas eh, que puede desarrollar un profesor para sus estudiantes, que a su vez van a dar calidad, tienen una consecuencia. La calidad normalmente, como se indica en el último video, que también es transversal la parte de la calidad, en este último video se dice que si los indicadores y la forma de evaluación que se volvió en todos los sistemas democráticos, se volvió algo normal de uso cotidiano de poder evaluar las instituciones y los docentes según unos indicadores que manifiestan claramente que esos indicadores no tienen por qué ser buenos, ¿cierto? Sale un número, ese número evalúa la universidad aparece en un ranking, pero ese ranking nunca ha generado de pronto el impacto que debería tener la evaluación. Y dicen algo muy claro, la evaluación siempre se ha hecho es para mejorar, ¿cierto? La evaluación nunca se ha hecho para rankearte o para colocarte en un lugar, sino para saber qué sabes y para saber cómo mejorar o lograr reforzar lo que no sabes, que ese es el sentido que se ha perdido altamente pues en la evaluación. Incluso nosotros como docentes, yo digo, llevo ya de docente 10 años y uno se ha dado cuenta también del cambio propio, donde uno empecé, pues personalmente comencé con una idea muy de ser muy exigente para que ellos tengan así esa presión de estudiar y me di cuenta que eso no es una forma de generar gusto o de generar dudas o de generar esa incógnita de seguir explorando, es simplemente ganar un examen y ya. Entonces, ese concepto de calidad, como lo menciona en el primer video, ahora sí, Ángel Díaz, donde nosotros debemos de ser profesionalistas para poder ejecutar y modificarnos y volvernos plásticos para poder hacer que un estudiante obtenga lo que necesite obtener. Eso me hace dudar en algo. Hay dos formas de ver la calidad, ¿cierto? Una forma que, que es la que se plantea ahí de cómo debería de ser la educación en ciertos ámbitos, pero esa calidad carece de algo que la calidad gubernamental exige, que son indicadores, ¿cierto? La calidad necesitas tener un componente medible, ¿cierto? Necesita tener un indicador, un valor o algo que le dé a uno una posición para saber cómo generar una estrategia de mejoría. Sin embargo, esta parte de ser profesionalista no tiene cómo medirse porque cada estudiante es un mundo diferente, ¿cierto? Entonces empieza a chocar lo que es la calidad que se necesita y la calidad que necesita el gobierno o necesita una institución
para ganar un crédito o un mérito que se vuelve un tema más comercial, ¿cierto? Bueno, eh, me resaltó la parte de que debe tener como componentes un docente, ¿cierto? Y ese docente, se me perdió aquí, qué pena, ese docente, eh, que la importancia del docente, ¿cierto? Que eso sí creo que se ha desmejorado en mucho sentido porque ya son menos docentes, más estudiantes, es abaratar costos. Las universidades tienden a contratar gente que sea más viable económicamente y no estoy diciendo que la institución no lo pueda hacer, es parte del sistema que hace que eso sea tan complejo, ¿cierto? Pero dice que un docente debe ser, debe tener estatus, ¿cierto? Debe ser altamente intelectual, ¿cierto? Que promueva mucho el conocimiento y que tenga esa autonomía, pero esa autonomía responsable, eso es muy importante, esas dos palabras, autonomía responsable, para que pueda generar estrategias propias para cada oportunidad, ¿cierto? Para generar esa calidad no cuantificable que vengo hablando. Listo. Bueno. Bueno. Eh, También ya para cerrarlo de la parte del video, del primer video, como se había mencionado, también hay otra forma de explicar lo que es el currículo, es como el proyecto general de trabajo, ¿cierto? Adecuado a cada sistema específico, como se había mencionado al inicio del video, pero algo que sí me es importante recalcar es que sale de un proceso de negociación. Entonces esa frase me quedó sonando debido a que ese proceso de negociación es un proceso de negociación continuo, ¿cierto? Y ese proceso de negociación es la forma de reevaluación que tiene ese currículo para ajustarse a las verdaderas intencionalidades que tiene sobre la sociedad que impacta la institución. ¿Listo? Bueno, ya metiéndome entre el primero y el segundo video que habla de ese proceso de aprendizaje, en ese segundo video de Jurjo Torres, habla mucho sobre esa nueva metodología o esa forma de hablar de currículo integrado, ¿cierto? Donde ahí fue donde se me generaron muchas ideas muy bacanas. Nosotros, bueno, yo como docente intento demasiado hacer, problematizar la clase, ¿cierto? Que es generar unas problemáticas propias, reales del medio y discutir siempre los temas que estamos viendo en pro a solucionar ese tema, ¿cierto? E incluso esas soluciones yo no las tengo en muchos casos. Entonces es para discutir y hacia dónde podría ir. Pero en este segundo video, en ese proceso de aprendizaje me sonó mucho donde no debería de, ese sistema donde no deberían de haber clases específicas, como una hora de matemáticas, una hora tal, sino que, y yo lo percibo en los estudiantes, no hay integralidad. O sea, un estudiante aprende para la materia, aprende para el examen y algo se le queda. En el momento en que llega a trabajar, pues lo que se acuerda lo integra muy bien, pero porque se lo propuso el medio, ¿cierto? Pero no los enseñamos a integrar desde mucho antes. Entonces me sonó mucho esa estrategia de aprendizaje donde se habla más que todo de que se pone un problema macro grande de su carrera específica y se trabaja a partir de todos los temas y todos los profesores que pueden ejercer una solución a ese problema macro, abordándolo a través de las diferentes formas de ver la educación específica para solucionar ese problema. Entonces, una idea muy genial, me parece a mí, que me gustaría implementar mucho otros profesores en mis clases para que tengan otro punto de vista, que es lo que se logra en los seminarios, pero muy bueno en temas más específicos de mis materias. En esta parte de calidad, eh, este segundo video va muy en contra a lo que denominan una docencia eficaz, ¿cierto? Donde una docencia eficaz es un modelo donde se basa en los resultados de un examen, ¿cierto?
y donde yo puedo ser como docente evaluado fácilmente porque genero indicadores, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes ganaron? ¿Cuántos estudiantes perdieron? ¿Cuántos cancelaron? Y todo eso me va a generar a mí una evaluación, un ranking, ¿cierto? Que al fin y al cabo me parece que no mejora la educación, ¿cierto? Porque si a uno le cancelan muchos, pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando, ¿cierto? O si muchos pierden, ¿qué está pasando? Pero la solución a eso se vuelve también un poco comercial. Si a mí me dicen, no, es que los estudiantes se están quejando mucho, eh, y yo necesito permanecer en una institución, entonces yo puedo cambiar todo no estoy haciendo lo que yo creo que ellos están aprendiendo, sino que simplemente empiezo a regalar la nota, como he escuchado en algunas entidades que trabajaba anteriormente. Entonces, hace que esa docencia eficaz basada en resultados muchas veces no sea la forma de hacer una mejoría para buscar esa calidad que se busca, ¿cierto? Listo. Entonces, en este sistema de aprendizaje que indica Urjo, habla mucho sobre aprender a aprender, ¿cierto? Donde esa metodología de aprendizaje, donde la relevancia es la participación del estudiante y su forma de crítica y de juicio de cómo abordar los temas, ¿cierto? Y principalmente no es buscar la solución, pues obviamente buscar la solución a una problemática específica, pero también es algo muy importante que yo sí recalco mucho en mi vida cotidiana, es aprender a hacer la pregunta correcta, ¿cierto? Si uno aprender a hacer la pregunta correcta, como menciona él, es muy difícil, eso no es algo simple, porque cuando yo tengo una formación científica, ¿cierto? Tengo una formación de maestría y de doctorado y eso es algo que yo rescato de los posgrados, es que te ayudan a decir cuál es la pregunta que de verdad se debe hacer uno y la pregunta que de verdad va a abarcar una solución muy amplia. Entonces, muy bueno esa parte también del aprendizaje con eso y buscar esa diversidad cultural y en el segundo video también se recalca lo mismo. Necesitamos entidades heterogéneas. Necesitamos que desde que sea un niño, la persona entienda, él hace el ejemplo de la pobreza, que él le enseñan los libros algo, en los libros hay una imagen, en el colegio hay una imagen, y esa imagen va a la casa y no es lo que está expresando todo esto, ¿cierto? En la casa hay otras problemáticas, hay otras cosas, entonces es muy necesario la parte de la diversidad cultural, ¿cierto? Y mirar que cada persona, vuelve y recalca, cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene que ser incluida y cada persona tiene que tener una libertad. Y eso es muy conjunto en el primero y en el segundo video, ¿cierto? La importancia de la libertad del estudiante y de sentirse incluido y que todos los esfuerzos, tanto del aprendizaje, tengan ese reflejo grande desde el currículo hasta el plan de estudios, hasta el aprendizaje y didácticas propias del estudiante, y que la calidad no debería ser medible, como dice en el tercer video, bajo unos aspectos o unos indicadores que posiblemente ni la gente entiende, como dicen en el tercer video, que ni la gente entiende, que la gente no sabe para qué sirven y que no nos dan una capacidad de mejora o retroalimentación para esa mejora. Bueno, y en la tercera es docencia y calidad. Entonces, docencia también se habló mucho en el segundo video de Jorge, ¿cierto? Urjo, perdón, de la importancia de la docencia y sus características, igual que en el primer video. Pero aquí se habla más que todo, como habíamos dicho, de los indicadores y de la evaluación docente. Entonces, como la evaluación docente también muchas veces, si es la gran pregunta de este último video es si se está logrando la calidad, ¿cierto? Si la calidad es la excelencia de volverse, o sea, volverse mejor o ser mejor o mejorar estos valores que se están buscando sí son buenos. Y me gusta una frase que él dijo. En esa parte de la validación o de la medición, o sea, del instrumento como evaluación la acreditación de una institución o la acreditación de una carrera y la evaluación de un docente, esos valores que salen ahí, esos números, porcentajes, índices, etcétera, muchas veces son fiables, ¿cierto?
significa que su proceder, de donde provienen, son unos valores bien cuantificados, ¿cierto? O sea, en términos matemáticos y en términos del proceso que se hizo, es un proceso bien hecho, es un dato fiable, pero no válido, ¿cierto? Entonces ahí va nosotros estamos validándonos en alta calidad, nos estamos validando en excelencia, pero muchas veces tenemos datos muy fiables, pero no válidos, que no son válidos para determinar si hay calidad o no en nuestras instituciones o docentes o carreras específicas. Bueno, entonces no sabemos si hay calidad educativa en muchos casos y todo se está volviendo en un ranking y en un examen que, ese también habla mucho en el primer video, donde se indica, tenemos un examen nacional, ¿cierto? Como las pruebas del saber, y es un examen nacional que simplemente nos indica que la gente no sabe matemáticas, como dice él. Y al siguiente año es lo mismo, salen los mismos indicadores que nos sirven, pues unos sí, otros no. Y nos dicen, no es que no sabemos matemáticas, y en el siguiente año, no es que definitivamente no sabemos matemáticas, y en el otro año, no sabemos matemáticas. Pero nunca se han generado lo que él sostiene aquí, no se generan políticas de cambio educativo según los datos que estamos obteniendo. Entonces, sale un texto grande, un informe de cómo están quedando el ranking, de cuáles son las problemáticas, pero nunca hay una política clara sobre eso según esos exámenes. Entonces, la verdad es, eso nos está dando calidad. Estamos evaluando la calidad como se debe. La calidad sí va ligada solamente a ese ámbito de índices, de números y cómo evaluar cualitativamente otros aspectos importantes que claramente el mundo está exigiendo. Esas son como las preguntas que quedan ahí. Y bueno, muchas gracias.